bienvenidos a una nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía y de recibir de ustedes tantas con felicitaciones y hasta recomendaciones de muchas cosas que ustedes quieren que tratemos en este diálogo jurídico que ya llevamos casi 4 años y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de escuchar de ustedes esa aceptación que tienen de nuestro programa. Como es de costumbre, hoy nos acompaña una colega profesional en el pleno ejercicio de su profesión que estudió en la Universidad Central del Este y también tiene una maestría de Derecho Corporativo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con más de una década de experiencia. Y compartía con ella en ese ejercicio que ella ha llevado todo este tiempo en derecho de negocios y de corporativo, las diferentes incidencias y novedades que han estado pasando en lo que es la parte migratoria. Todos sabemos que República Dominicana ha estado reformando o tratando de reformar y de tratar de imponer y formalizar ya ciertas cosas que se estaban tratando un poco más de forma relajada. Y ahora pues también ha entrado una ola de regularizaciones y a su vez conocer un poquito más del sistema migratorio en la República Dominicana, cuáles son las opciones que existen que muchos extranjeros desconocen y también los dominicanos como tales que podemos tal vez encaminar y darle un poquito de luz a aquellos extranjeros que tienen mucho tiempo en la República Dominicana y que no se han formalizado. Y además, y es lo más importante que queremos tratar en este programa, es también el hecho de que hay muchos incentivos que los extranjeros que son residentes en República Dominicana pueden gozar y no conocen. Para eso estamos hoy acompañadas en este diálogo jurídico con la licenciada Andrea Nina González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, Andrea. Hola, Marilena. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo y con tu audiencia en el día de hoy. Bueno, gracias de verdad por acoger nuestra invitación. Hoy específicamente hablar un poquito de esos incentivos migratorios que muchas personas desconocen y que probablemente cuando escuchen de este programa todos esos incentivos, la gente se va a motivar más a decir, no, pero ya yo tengo que encaminarme a moverme para regularizarme en la República Dominicana. Claro que sí, lo van a poder utilizar como herramientas también para esa inversión que ya están haciendo y futuras inversiones que piensan hacer aquí en el país. O sea que es un tema sumamente interesante y que sé que muchas personas, como tú dijiste, le pueden sacar un buen provecho. Exactamente. Por ejemplo, la residencia, que muchas personas no saben y confunden un poco el tema de que las residencias creen que ya estando aquí en República Dominicana me quiero hacer residente y desconocen que hay pasos legales que son muy estrictos que deben de cumplirse. ¿Cuál sería la información esencial que necesitan esos ciudadanos extranjeros para regularizarse en la República Dominicana? Claro que sí. Lo primero es conocer los tipos de residencias, ¿no? Sí. Tenemos las que son temporales, que obviamente esas quizás son las más conocidas. Hablamos de laboral, pero hablando un poquito más de las permanentes, que cabe mencionar que República Dominicana es de los pocos países en la región que ofrece residencia permanente de inicio, y no de manera temporal, sino que inmediatamente eres residente permanente legal en la República Dominicana. Es un gran beneficio. Sí. Y también los tipos que hay, que son bastante asequibles para el tipo de inversionista que está llegando aquí a República Dominicana. Uno de esos programas es el de residencia por pensionado. Exacto. Tú sabes que tanto tú como yo manejamos muchísimos clientes que ya están retirados y piensan venir aquí a comprar su segunda propiedad. Que están llegando mucho cada vez más. Ven como un destino atractivo para retirarse de manera definitiva, pero para eso deben obviamente formalizar su residencia. Claro, por supuesto. Bueno, lo único que las personas necesitan es contar, como su nombre lo dice, con una pensión que supere los $1,500 y que esta haya sido iniciada por lo menos con un mínimo de 3 meses. Es decir, que incluso una persona que ya llega a una edad de 61, 65, que es el promedio mundial, ¿verdad? Mundial de retiro. Esta media, y está pensando en comprar una propiedad aquí en República Dominicana, mira, si ya hago esta planificación en 3 meses, obtengo mi pensión, pues ya puedo
iniciar a contactar abogados migratorios, así como también a algún broker o abogado inmobiliario para que le ayude con su compra y hacer las cosas de manera conjunta. Ajá. ¿Y la otra residencia? Entonces la otra residencia es la de rentista, o passive income, que también se le dice en inglés. Exacto. Que básicamente lo que necesitas es recibir en ingresos pasivos, que no sean salarios, el mínimo de $2,000 mensuales o anualmente, algo que equipare a recibir $2,000 mensuales. Exacto. Entonces, eso básicamente son los dos puntos. Los dos tipos de residencias más importantes. Sí. Yo sé que hay otros que después de esta primera pausa, Andrea, vamos a entrar al fondo de este interesantísimo tema que yo sé que va a traer muchas preguntas a lo largo del programa. Volvemos. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, como siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes y recibir de ustedes los temas que deseen que tratemos en este programa, que es de todos ustedes, como nos caracteriza, en un lenguaje llano y práctico para todo público. Hoy, acompañada de la licenciada Andrea Nina González, abogada, donde estamos pues presentando esas novedades, pero sobre todo los incentivos que otorga las residencias de extranjeros en la República Dominicana. Y hablábamos antes de la pausa, Andrea, sobre los diferentes tipos de residencia. Una de ellas que mencionabas era la de pensión, la de pensionado o la de retiro. Y esos $1,500 que tú mencionabas que tiene que demostrar esa persona que genera ese ingreso por pensión, ¿cómo lo demuestra? Sí, claro, o sea, debe ser una pensión que se reciba del estado de su o del gobierno de su país de origen. Exacto. O de alguna empresa privada que lo haya pensionado, sí, porque tenga un programa de esa forma. Debe de tener, me imagino, una comunicación, una certificación de esa empresa, sí, donde ya lo pone en retiro, sí, y los movimientos bancarios que demuestren esos ingresos en los últimos, ¿exigen algún tiempo específico? Sí, exigen un tiempo de 3 meses como mínimo para poder acceder a este programa. Sí, y tú no te ha pasado con muchos extranjeros que no alcanzan esa pensión, porque para tener una pensión de 1,500 tú tenías que tener un salario X para poder. Entonces dicen, no, licenciada, yo nada más me llegan 950, yo lo puedo completar con cualquier otra cosa. Entonces al final, lamentablemente,
¿Se puede o no se puede? No, lamentablemente es un requisito mínimo. Obviamente hay que ver ya si es una familia que se va a ubicar en República Dominicana, que podríamos trabajar en conjunto, si es una pareja de esposos que recibe una pensión. Eso hay que verlo caso por caso. Exacto, no es tan... no es complicado, pero tampoco es tan sencillo como dicen. No, claro, o sea, desde inicios lo mejor es contar con la asesoría legal necesaria para que ese proyecto que estás tratando de encaminar pues resulte desde un inicio positivo. Exacto. O si sabes, o si el experto ya te dice que va a ser negativo, vamos a tratar de incursionar quizás por otros programas o vías que estén disponibles. Correcto. Y entonces ya, como decía al inicio, hay un requisito que las personas a veces no lo saben y no asimilan, que tienen que volver a su país de residencia de los últimos 5 años, creo que es, o a su país de nacimiento a buscar el visado. Sí. Y eso para ellos es un dolor de cabeza. ¿Hay forma de evitarse eso? En algunos casos es posible, pero como bien dices, todo proceso migratorio inicia en tu país de residencia, claro. Obviamente en el consulado dominicano donde tú resides o el más cerca que te quede. Eso es, obtienes la visa de residencia y luego ingresas para continuar el proceso. Okay. Pero sí hay consulados dominicanos que ya tú puedes iniciar el proceso aquí en República Dominicana, estando aquí, y porque ese proceso se puede hacer de manera digital. Okay. Pero eso también es caso por caso, dependiendo de donde tú estés ubicado. Exacto. ¿Y la estampa del pasaporte, del visado, entonces se encamina por dónde? ¿Por dónde se somete? Sería de manera todo digital. Ah, qué bien. Sí, excelente. Lo está permitiendo. Un ejemplo de esto es el consulado de Los Ángeles. Ajá. Lo está permitiendo. Muy bien. Sí. Bueno, lo que pasa es que lo que yo digo, a veces la persona no se asesora, todo lo quieren buscar por el internet y no encuentran necesariamente la información, y para eso los asesores profesionales como tú son idóneos para darle un poco y edificar a ese cliente que está un poco desorientado, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces ya esa pensión o esa residencia como pensionado, ¿te permite tú traer a tus familiares? Sí, permite personas que dependan de ti, dependientes, pero eso hace que la suma mínima para obtener esa residencia suba unos $250 por hijos o dependientes. Ok, ¿y la esposa? Y la esposa, exacto. Igual. Como dependiente. Pero como pensionado, entonces tendría que demostrar que no son 1.500, sino son 1.750. O para la esposa y luego para los hijos menores de edad. Menores de edad, claro. Porque, sí. Claro que no creo que aplique, porque un pensionado no va a tener un hijo. Bueno, puede ser. Puede ser. Todo es posible. Como hemos hablado, caso por caso. Pero realmente sí, por dependiente debería ser $250 adicionales a esa pensión de 1.500. ¿Y qué incentivos entonces tendría ese residente por pensión en la República Dominicana? ¿Qué facilidades se le otorga? Sí, son muchísimos los incentivos que tiene. Obviamente, el primero es residir legalmente en el país donde tú has decidido realizar inversiones o pasar una gran cantidad de tiempo aquí en el país. Sí. Otros beneficios que tiene, que muchas personas desconocen, es que si tienes el plan de comprar una propiedad inmobiliaria, puedes estar exento del 3% de transferencia. Del impuesto de transferencia. Exacto, lo cual imagínate, una persona que se está reubicando a otro país, ahorrarse lo mínimo es sumamente importante. Pero claro. También traer ajuares. Pero ahí entonces tendría que ser, y disculpa que te interrumpa, residente temporal o tener la residencia definitiva como pensionado. Sí, recuerda que hablamos al inicio que los programas en República Dominicana como te ubican directamente a la residencia permanente. Excelente. No tienes que pasar entonces por la temporal. Exacto. O sea que es muy bien. Un excelente marco que tiene la República Dominicana a diferencia de otros países de la región. Exacto. Entonces, retomando, 3% de su primera vivienda. De su primera vivienda, exactamente. Así también los ajuares del hogar, o sea, si tienen alguna mudanza que quieran traer para amueblar esa unidad que están comprando, también puede estar exenta de esos aranceles aduanales. ¿Y qué tipo de enseres del hogar pueden traer? Bueno, tiene que ser cosas justificables, ¿no? Una nevera, pero no me puedes traer un Ferrari. Sí, pero puedo traer un vehículo. Sí, también puedes traer un vehículo, exactamente. Wow. O sea, lo que tú necesitas para equipar tu primera vivienda. Y tú instalarte en la República Dominicana, hasta con tu vehículo, un carrito de golf. Un carrito de golf por ahí. ¿Quién sabe, verdad? Por la zona en que se va a instalar puede que sea necesario. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces ese procedimiento
por ejemplo, de esa exención de ese 3%, de ese arancel, ¿conlleva un trámite o automáticamente entonces ya tu residencia, yo estoy exento? ¿Cómo procede? Tú sabes que aquí ninguna exención es automática, Exacto. ni para nosotros los dominicanos. Entonces, obviamente, hay que hacer la debida solicitud ante el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Central y también local, para que eso sea obviamente aceptado y aprobado por el Estado Dominicano. Y me parece también que unas certificaciones de migración que solicitan, porque aunque tú tengas tu carnet al día, vigente, no basta. O sea, ellos piden un estatus migratorio y una serie de certificaciones. Así es, sí. Aunque tengas tu carnet ahí, todo listo, igual tienes que volver a migración para solicitar esa certificación de que, mira, es cierto, esta persona está bajo la categoría de pensionado. ¿Y del impuesto a la propiedad inmobiliaria también quedaría exento? Sí, pero no en su totalidad, pero igual el 50% del impuesto a la propiedad inmobiliaria queda exenta bajo este programa. O sea, que ¿de todas las propiedades o solo de la primera vivienda? De esta primera vivienda, por supuesto, porque ya sabemos que las exenciones usualmente son por inmuebles, entonces evidentemente sería el 50% de la propiedad inmobiliaria. ¿Y queda marcada para siempre o hay que solicitar anualmente esa exención de ese IPI? Eso es una buena pregunta, pero hemos visto que históricamente en Hacienda y DGI hubo momentos en que se tuvo que volver a renovar ciertas exenciones, aunque ya esa comunicación había sido emitida por ellos. Claro, que hay que depositarle la del año pasado. Mira, pero ya tú me lo dijiste. Pero igual entonces hay que hacer el recorrido otra vez de certificaciones, porque lo que yo entiendo que ellos andan buscando es que la persona realmente continúe en República Dominicana y que se verifique que él está el estado legal de residencia continúa. Exactamente, o sea que tiene lógica que anualmente haya que hacer ese procedimiento que es un poco extenso y meticuloso y ni modo, pero es una facilidad que yo creo que vale la pena, sobre todo dependiendo del valor de la inversión inmobiliaria que haya realizado. No, claro, y también el llamado sacrificio fiscal del Estado, que obviamente ellos lo ven de esa forma y por tanto exigen que tú, como tú bien dices, demuestres que continúa ese estado legal aquí en el país. Exactamente, pero ya viendo los beneficios también que pueden tener esa pensionado traer a su familia, ya con los hijos que se benefician, si quieren, por ejemplo, trabajar o estudiar, ¿les sirve esa misma residencia para poder...? Sí, les sirve. Ya incursionarse en negocios, incursionarse en estudios. No hay ningún problema con eso, o sea que eso es parte también de uno de los beneficios. Exactamente, principalmente a esos extranjeros pues que vienen aquí en el país con hijos menores para ingresarlo en las colegios, escuelas, pues les sirve también de apoyo para eso. Muy bien, ¿y esa cada qué tiempo se renova, Andrea? Si todas las residencias se renuevan por lo menos la primera vez al año. Al primer año. Y ya luego, esa de que estamos conversando es cada 2 años. Cada 2 años, la residencia por pensionado. ¿Algún otro incentivo que tenga este tipo de residencia? Sí, otro que es bastante interesante y sirve como una planificación patrimonial, es que también estás exento del 50% de la ganancia de capital. Ah, mira. Sí, que como vemos, o sea, el impuesto de la ganancia es un impuesto que existe desde el 92, cuando tenemos el Código Tributario, pero realmente el fisco no lo estaba ejerciendo, pero hemos visto que eso va cambiando con los años. Ahora con la nueva reforma, que ya de persona física, ¿verdad?, lo redujeron a un 10. Eso nos está demostrando que el fisco va atrás también de las personas. O sea, que si él hace cualquier transacción de venta o que le genere una ganancia capital, él puede solicitar la exención del 50% también. Exactamente. De cualquier tipo de inversión que le genere ganancia capital. Inversiones inmobiliarias. Inmobiliarias. Excelente. O sea que si él vende esa vivienda para comprarse otra y le genera una ganancia capital, puede exonerarse el 50%. Exactamente. De ahora lo que sería el 10%. Ahora si lo hace a través de un vehículo societario, no, porque ya ahí... Eso es discutible porque si él puede demostrar que es una compañía tenedora y tiene la mayoría de las cuotas o acciones dentro de esa compañía, también podría plantearse eso ante el fisco y ver si podemos conseguir esa exoneración del 50%. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, Andrea, y al regresar continuamos con otro tipo de residencia que también genera incentivos. Al regresar.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada de la licenciada Andrea Nina González, quien nos ha estado pues presentando las diferentes opciones de residencia en la República Dominicana, ya tratando en el espacio anterior lo que es la residencia por pensión o retiro. Y ahora, Andrea, me gustaría entonces que tú nos hables un poco de la más solicitada, porque esa es la más importante de todas, porque es donde entra la mayoría de las personas, que es la residencia como rentista. Rentista, me imagino que es porque necesita demostrar que tiene ciertos ingresos. Sí. ¿Y cuáles serían esas personas que pueden optar por esa residencia? Sí, claro, viene porque recibe rentas, ¿no? Ajá. Recibe ingresos suficientes para poder sostenerse aquí en República Dominicana. Entonces, básicamente, esta categoría o programa lo que requiere es que tú recibas ingresos de mínimo $2,000 mensuales, o anualmente, algo que equipare a esa cantidad. Que lo justifique. Que lo justifique. Obviamente tiene que ser todo totalmente verificable. Y tiene que ser mensualmente, que demuestre. Ya tú dijiste que puede ser que en un año se pueda decir, bueno, tal vez en un mes recibió más que otros, pero que dividido entre los 12 meses mínimo tenga un ingreso promedio de $2,000. Exactamente. Ok, y obviamente esos ingresos deben de demostrarse de dónde provienen. Claro, todo tiene que ser justificable, bancarizado, y obviamente que el gobierno dominicano, mediante el Departamento Migratorio, pues pueda evidenciar los mismos, la existencia de los mismos. Pero puede ser a través de un contrato de trabajo que tenga en su país de origen. No, precisamente esa es la única fuente de ingresos que sale de lo que es el programa de rentista, porque tienen que ser ingresos pasivos, o sea, que no implique temas laborales. Exacto, porque no, que se supone que una persona que está pidiendo ser residente de República Dominicana y tiene un contrato de trabajo que le genere ese ingreso, no tiene sentido, porque se supone que está comprometido en su país o a través. Muchas personas me ha tocado que son asesores, asesores no, porque vuelvo y esos son profesionales independientes, sino que dan asesoría o tienen un contrato de trabajo y están desde su casa y pueden trabajar en cualquier parte del mundo, porque lo hacen a través de la virtualidad. Los llamados nómadas digitales. Exacto, entonces dicen, pero es que yo quiero vivir en República Dominicana y la empresa de Alemania para la cual yo trabajo me exige que, ok, tú quieres hacerlo desde República Dominicana, demuéstrame que tú eres residente, pero su única fuente de ingreso
es ese contrato de trabajo. Así es, y lamentablemente bajo este programa de rentista no va a ser posible. No va a ser posible jamás. Porque así como hemos hablado, deben ser totalmente ingresos pasivos y como comentabas al inicio, no tienen que ser exactamente $2,000 mensuales, sino anualmente, porque hay personas, por ejemplo, que tienen dinero en la bolsa, dinero en dividendos, cualquier empresa inversiones en general, que le genera una renta y lo reciben es anualmente o trimestralmente, semestralmente. Exacto. Y lo que buscamos es que esa cantidad total que ellos van recibiendo sí equipara a esos $2,000. Y no se supone que esos $2,000 lo que se está buscando en República Dominicana es que sean ingresados a una cuenta dominicana, ¿verdad? Ese es el fin. Que justifique que con eso se puede mantener, que es más o menos un promedio para mantenerse mensualmente, pero también el fin es que ese dinero ingrese también a República Dominicana, de manera directa o indirecta. Exactamente. Yo creo que de todo programa migratorio, lo que se busca es que tú no seas una carga para ese país donde tú piensas residir, sino que tú tengas los ingresos suficientes para mantenerte aquí en República Dominicana y obviamente que ese ingreso entre en el país y se gaste aquí en República Dominicana y con eso se incentiva mucho más. Exactamente. También ahí se podría decir, ¿hay alguna excepción o el visado de residencia como rentista debe de salir también emitido por el Consulado Dominicano de su país de origen? Sí, eso es ya un principio para todos los programas, al igual que como estábamos conversando anteriormente, deben conseguir primero la visa con fines de residencia, ingresar al país y entonces ahí inicia el proceso de obtención de esa residencia. Sí. Y entonces, ¿cuáles serían los incentivos de tú decir, no, te conviene, en este caso, te conviene la residencia como rentista? Sí, por supuesto. Realmente tiene muchos de los beneficios que ya conversamos acerca del programa o la categoría de pensionado. Ambos nacen bajo la misma ley, que es la 171-07, o sea, ya tú ves desde el 2007 contamos con esos incentivos en el país. Mira. Y tú y yo sabemos que no se aprovechan tanto como deberían. No se aprovechan, de verdad que no. Exacto, o sea que como hablamos del impuesto del 3% a la transferencia inmobiliaria para esa primera propiedad, ese 50% del impuesto a la propiedad inmobiliaria, también la exención de los aranceles para traer tus muebles del hogar, el vehículo, como tú comentaste, así como también el tema de la ganancia de capital, que también podría aplicar aquí, y yo creo que eso va a incentivar mucho. Pero eso hay que decirlo más, hay que divulgarlo más, hay que promoverlo, porque yo creo que eso ayudaría mucho a decir, porque mucha gente tiene la pereza, vamos a hablarle así, ay, que tengo que volver a mi país, que si pues, que tan rápido me lo dan, y que no puedo, y que el acta de nacimiento, y todo eso como que lo ponen, pero tal vez esa parte económica que estamos hablando ahora, lo logra incentivar. Pero entonces la de rentista, como hablaste de la pensionado, que es directamente una residencia permanente, ¿qué pasa con la rentista? Al igual que la de pensionado, es una residencia permanente directamente, o sea, no tienes que pasar por una residencia temporal, sino que inmediatamente vas allí. Ok, excelente. Y en tu experiencia, como decía anteriormente, dentro de la rentista, el que cumple con los requisitos no tiene por qué verse rechazado o si te rechazan te justifiquen y te dicen, no, lo que pasa es que usted tiene que demostrar esto, porque aquello, para que el público nuestro pues entienda que puede haber situaciones de expediente que han rechazado y que eso no indica que tú no puedas resometer tu expediente. Sí, por supuesto, pero esos rechazos yo más lo veo en personas que no se asesoraron correctamente o que decidieron iniciar el proceso por sí solos. Claro. Porque los requisitos están. Ahí no hay mucho que inventar, ¿no? O si hay una falla por aquí. Si tú cumples con esos requisitos, deberías obtener una aprobación y que está también, es bueno mencionar, que está saliendo bastante rápido. O sea, para esos dos programas que hemos conversado hasta ahora, en 4 a 6 meses, luego de que se somete el expediente completo, ¿no? y se tiene ya la visa, puedes obtener la residencia permanente aquí en el país. Exacto, o sea que no tiene por qué dudarse de que si lleva con un profesional que tenga experiencia el procedimiento, no tiene por qué dudarse. Eso ha estado movimientos bancarios
deben de venir originales, sellados, o por la vía de un escáner se pueden someter o tienen que venir apostillados. ¿Qué solicitan ellos? Sí, claro. Tú sabes que como cualquier documento de extranjero, para ser válido aquí en República Dominicana, debe ser uno, si no está en idioma español, debe ser traducido. Exacto. Y también obviamente apostillado o certificado en el consulado del país de origen de esa consulado persona, dominicano. El consulado dominicano. Exacto. Así es. Entonces, básicamente con esos requisitos ya se someten aquí los documentos en República Dominicana. Y la renovación de este tipo de residencia igualmente es por un año, en la primera. Es por un año. Todas las residencias, la primera vez va a ser siempre un año. Okay. Y esa, al igual que la de pensionado, se renueva cada 2 años. Cada 2 años. Y también un dato importante, que para esas dos, al cabo de esos 2 años puedes obtener la ciudadanía dominicana. Ah, sí. Sí, o sea, es un paso que cuando hablábamos antes, no sé si tú debes recordar, cuando hablamos de obtener la ciudadanía dominicana, lo veíamos incluso como un tema político. Sí. Que era complicado. Es cierto. Sí, pero ahora ya yo creo... O había en una época yo llegué a escuchar que tenían que tener 10 años de residencia. Exactamente. Yo creo que había incluso también mucha desinformación y desconocimiento entre todos nosotros. Es un tema complicado. Y yo creo que también esa institución ha mejorado incluso su personal. Y ya tiene un personal más capacitado que conoce más el tema, lo que ha hecho también que sus procesos se simplifiquen bastante y tengan más acceso al usuario y a nosotros como profesionales. Definitivamente. Yo creo que sí que muchas personas están todavía renuentes, pero la realidad es que la Dirección de Migración ha tratado de facilitar, de dar una respuesta más rápida, más expedita, y es importante que el público lo sepa y tome conciencia de que al final son más los perjuicios de no regularizarse, y fíjense cómo se están perdiendo de esos incentivos, que aunque sea una vivienda de poco costo, al final el 3% sigue siendo una carga económica. Y claro que sí. Correctamente. Y ahora recordé un buen incentivo que se me estaba olvidando. También puedes estar exonerado el 50% del impuesto a la hipoteca. Ah, mira. O sea que eso, imagínate esa persona pensionado o rentista, que mira, tengo cierto capital, pero no me quiero arriesgar a invertirlo todo en mi propiedad soñada. Sí. Mejor vamos a financiar un 40, un 50, un 60, y entonces busco un banco dominicano, una entidad local, y con ese programa también ambos, rentista y pensionado, puede estar exonerado de un 50% del impuesto a la hipoteca, que es de un 2%. Pero mira, yo creo que el único que no le va a gustar este programa es Impuesto Interno y Hacienda, porque la verdad que es bueno saber. Y yo sé que eso también, como dijimos anteriormente, va a incentivar a que mucha gente se decida finalmente a hacer eso. Aparte que va a llegar un momento en que ya gente que sale por el aeropuerto lo jalan y le dicen o le dan un ultimátum de que estamos viendo aquí que usted entra y sale mucho, y dónde está su residencia, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Lamentablemente ya se están dando los casos. Sí, señor. De hecho, nosotros estamos trabajando ya unos 5 casos de clientes que han tenido toda una vida aquí en el país, toda una inversión, y le marcaron un impedimento de salida. Mira. Entonces, un impedimento de salida quitar eso tiene un costo importante que quizás te puede incluso triplicar el costo de tú haber sacado tu residencia. Wow. Bueno, señores, vamos a hacer otra pequeña pausa, Andrea, y al regresar vamos a hablar de esa famosa residencia por inversión, que mucha gente sé que tienen informaciones distorsionadas, así que volvemos después de esta pausa. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, como siempre agradecida de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Hoy estamos dialogando con la licenciada Andrea Nina sobre los diferentes incentivos que tienen las residencias en la República Dominicana para todos aquellos extranjeros o allegados, familiares que sabemos que están en el país de forma ilegal, que a través de este programa pues conozcan un poco de todo lo que se están perdiendo, ¿verdad que sí? Así es. Entonces hablamos de la residencia como pensionado o retirado, la residencia como rentista y entonces la famosa residencia por inversión que todos los países tienen, Así es. Desde Estados Unidos, España, todos tienen un renglón que dicen, bueno, si usted invierte X cantidad de dinero, hay otros países que exageran un poco, que es una cosa como que no te quiero en mi país, pero muchos lo hacen al final de cuentas, pero tienes esa facilidad de decir, bueno, yo invertí esta cantidad de dinero, yo tengo derecho a una residencia. ¿Cómo es el tratamiento en República Dominicana? No, claro que sí, tú sabes que República Dominicana no se podía quedar atrás con este tipo de programa y más con la inversión turística, ¿no?, que está llegando aquí y a raíz de eso se creó este programa. Básicamente la residencia por inversión trata de cuando un inversionista invierte más de $200,000 en República Dominicana, sea en una compañía, zona franca. Exacto. Entonces, pero los pasos son varios. Tenemos quizás la idea por algún tipo de mercadeo que empezó hace muchos años de compra en República Dominicana y tiene la residencia por inversionista y se quedaron cortos en la información. Exacto, que pensaban que ya comprando un apartamentico de $200,000 ya yo soy residente. Automático. Automático. A ti seguro te habrán llegado muchísimos clientes que dijeron, no, yo compré, yo quiero mi residencia hoy. No, bueno, mira, tengo mucho que decirte. Sí. O lamento decirte. Y sobre todo muchos corredores mal informando, que son los primeros que como parte de su programa de vender rápido, claro. Tiraban esa residencia, mire, usted tiene derecho a tener una residencia, y no es así. Sí, y de hecho, como tú empezabas el programa, o sea, esto no es solamente diálogo jurídico, pero también les sirve a personas como esos agentes de bienes raíces, que quizás son el primer o la primera entrada que tiene ese inversionista a conocer lo que es República Dominicana. Yo creo que muchos extranjeros su primer contacto es un intermediario inmobiliario, hasta de así mismo de manera virtual que se conectan y empiezan a hablar y no hay una pregunta dentro de todas las que pueda hacer. ¿Es la migratoria? Totalmente. ¿Qué opciones me da República Dominicana para yo ser residente? Porque el extranjero serio
¿verdad? Formal, que quiere hacer las cosas bien hechas, parte de de la asesoría que busca es, bueno, ¿cómo me regularizo en caso de que yo decida vivir en República Dominicana? No, claro, la primera pregunta que hacen, ¿yo como extranjero puedo comprar en República Dominicana? Exacto. Ya es bien conocido por todos que sí, que es necesario, pero ahora lo que estamos hablando hoy, ¿cómo hacerlo de manera legal? Correcto. Que me proteja y Sí. también cómo me puedo aprovechar de los incentivos que hoy estamos hablando. Exacto. Que es la partecita que quizás falta de comunicar correctamente. Y un tema simplemente de conocimiento. Tengo me parece. entendido también con el tema de los $200,000, que tampoco es así, invertir en No, una no, sociedad no. comercial o en una zona franca, esos $200,000 es que hay que registrar esa inversión extranjera en lo que es ahora Pro Dominicana, Sí, como pero, institución. Claro, pero antes de eso hay varios pasos. Tenemos Sí. que abrir una sociedad comercial Correcto, exacto. aquí en el país. O sea, Ajá. ya tenemos ahí un gasto de entrada. Sí. Y un tiempo, ¿no? Sí. Obviamente ya se está un poquito más regularizado. Entendemos que 30, 45 días, con buena suerte Sí. tenemos un RNC. Sí. Pero luego de eso, entonces tenemos el tema de abrir una cuenta La cuenta de la bancaria sociedad, claro. en un banco de la República Sí, porque a esa Dominicana. cuenta que tienen que llegar a los $200,000. Desde el extranjero, desde una cuenta tuya. Sí. Como extranjero, ¿no? Es personal. Personal. Exacto, la Exactamente. cuenta de la Obviamente sociedad. de compañía donde tú puedas decir que son fondos tuyos. Correcto. Pero ya sabemos ahí el Y tiempo. tienen que llegar todos juntos. Puede mandar 50, después 100, al final que sumen 200. Sí, al final porque el banco te certifica la inversión de los 200. No tiene que Correcto. ser 200,000. Exacto. Pero ya sabes, entonces abrimos una compañía. Sí. Luego de eso entonces tenemos el tema de abrir cuenta bancaria. Sí. Que yo no sé si es un tema que tú también estás sufriendo. Sí, pero eso es un dolor de cabeza. Eso es un dolor porque de que cabeza. están los bancos tan escudriñando que no quieren, yo no sé, el pedigrí que piden más atrás. Exagerando. Y cambiando mucho su política interna de lavado de activos, Sí, de vida diligencia. sí. Y obviamente ya ahí vemos que nos está tomando un largo tiempo. Exacto. Mínimo ahí se pasan otros 2 meses más. Exacto. Ya luego entonces ahí es donde el banco certifica que se ha recibido esos fondos y el origen de los mismos. Y entonces ahí es que vamos a esa institución de Pro Dominicana. Exacto, a registrar la inversión. A registrar la inversión y donde ciertamente inicia entonces el proceso de obtener la residencia. Y visto entonces tantos pasos que hay que dar y los costos y, costo. tiempo, yo puedo empezar con esa residencia de rentista y después cruzarme a la de inversión. ¿Puede Sí, haber claro. ese cambio de estatus migratorio? Sí, claro, tú puedes cambiar tu categoría. Obviamente ya hablamos de que la tienes que renovar al año. Si luego de ese año ya tú culminaste el proceso para Sí. obtener la residencia por inversionista, perfectamente lo puedes hacer. Ok, Así ok. es. Y por ejemplo, las diferencias quizás en los tiempos de renovación luego de la del año Ajá. es que con la de inversionista tienes que renovar solamente a los 4 años. A los 4 años. No a los 2. Exacto. O sea Entonces- y también la naturalización es Sí. mucho más rápida, se supone, Exactamente. para los inversionistas. Es más rápida. Me parece que son 6 meses, Sí, si mal no sí, recuerdo. sí, sí. Y ya ahí puedes obtener la ciudadanía dominicana. Dominicana. Y dentro de esos requisitos de residente por inversión, como tengo entendido también que no nada más es demostrar los $200,000, sino que también tú lo puedes hacer a través, por ejemplo, de la ley 158-01, mejor conocida como la ley de Confotur, que si tú eres socio de un proyecto clasificado, también gozas de esa facilidad. Bueno, como socio inversionista, Ajá. sí, claro que sí, porque estás realizando una inversión. Y hay que demostrar de cuánto fue la inversión, o solo por el hecho de ser socio. No, sí, hay que demostrar, Ok. hay que demostrar esta inversión. Ok. Así es, así es. Obviamente también ya esos grandes inversionistas tienen otras vías como la visa de negocios, Ajá. que son incluso hasta más rápidas. Más rápida, sí, porque muchas personas que no necesariamente van a residir pueden Sí. optar por la visa de negocio. Claro, de múltiples Entran entradas. exacto. Entonces, ahí volvemos a lo que hablamos. Todo depende del caso y quizás del ánimo que tenga esa persona de residir o no aquí en el país. Exacto, O sea, exacto. que eso lo vemos caso por Muy caso. bien. Y el paso entonces de esos beneficios e incentivos como inversionista, ¿cuál sería? Bueno, Los mismos. No, ahí es que entra la mayor diferencia. O sea, ya vimos que tiene un costo mayor Sí. y el tiempo es mucho mayor. Pero los beneficios Así son mayores. no. Ah. No. Eso es, los beneficios de incentivos se encuentran todos en la ley 171-07 y que están para pensionados
y rentistas. O sea que el inversionista no tiene ningún, bueno, pero lo que pasa es que se supone que tiene un poder adquisitivo diferente. Tiene un poder adquisitivo diferente. ¿Verdad? Obviamente se le da otro tratamiento y ya obviamente para grandes inversionistas que vienen a desarrollar proyectos con Confotur, sí hay varios detallitos que son interesantes para ellos, pero eso es un tema también caso por caso y bastante amplio. No, y ahí ya tú tendrías que venir a otro programa para hablar de eso específicamente. Ahí son otra cosita que se da, que son interesantes. Claro que sí. Así Entonces es. no hay incentivos para los inversionistas residentes, inversionistas extranjeros. Entonces al final, básicamente lo que estamos hablando que sería por la rapidez o por, no tampoco por la rapidez, o sea, ¿cuál sería el atractivo de decir, no, vete por la residencia por inversión? ¿La naturalización? Sí, yo diría más bien que es cuando no se aplica por ninguna de las dos. Otras. ¿Okay? Cuando tú no tienes una pensión porque quizás no has llegado a esa mayoría de edad, pero igual quieres estar legalmente aquí en el país, es lo que te interesa hacer, pues esa es la vía que queda y se ofrece. Personalmente lo hago así, lo ofrezco únicamente cuando no podemos hacerla por las otras. Ah, bueno, exacto. Sí. Incluso para clientes que sean grandes inversionistas, desarrolladores de proyectos, le busco ofrecer las otras que le ofrezcan esa inversión, esos incentivos fiscales. Exacto. Porque mira, el día que quieras comprarte una propiedad, vámonos por aquí. Ya tienes esa puerta abierta. Porque tengo entendido también que hay que, a través de esa sociedad comercial, presentarle a Pro Dominicana, pero también a Inmigración, qué tipo de proyectos se va a hacer con esa inversión de los $200,000. Así es. Puede ser cualquier tipo de proyecto, obviamente de lícito, de objeto lícito. De objeto lícito, claro. Lo que sea. Lo que sea, exactamente. Lo que no puede ser una compra de un inmueble. Puede ser la compra. Bueno, puede ser la compra de una parcela para desarrollarse. Exacto, porque lo que tú certificas esos $200,000 que entraste y te vas a Pro Dominicana y ya tú eres libre de utilizar esos $200,000. Perfectamente tú te puedes ir a comprar un apartamento para tú residir. Ok. O sea, no le dan seguimiento a eso tampoco. No hay mucho seguimiento. Yo no he tenido caso de que haya tenido, mira, déjame ver qué tú hiciste con esos $200,000. No lo he visto hasta el momento. Ok. Exacto. Ahí también entonces podemos hablar un poquito de esa residencia por inversión que la gente veía como, bueno, si compro el inmueble. Sí. Tú sabes que hasta hace poco estaba la posibilidad de que si un proyecto estaba avalado con Confotur y comprabas allí y sobrepasaba los 200, luego lo aumentaron a los 500, pues podías acceder a la residencia por inversión. Pero ya lamentablemente en los últimos 2-3 meses ya Migración ha eliminado esa posibilidad momentáneamente. Sí. Porque la realidad es que no existe una base legal para que justificara ese tipo de residencia solo por tu invertir en un inmueble, independientemente del valor. Independientemente del valor. Bueno, muy buena novedad esa, Andrea, para actualizar a nuestro público y nuestra audiencia. Así que vamos a hacer una última pausa, Andrea, y al regresar, pues algunas consideraciones que quieras o recomendaciones que quieras compartir con nuestra audiencia. Al regresar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la fase final de Diálogo Jurídico, siempre agradeciéndoles su sintonía y recibir esas recomendaciones que siempre nos llegan a través de las diferentes plataformas de TVWay Digital sobre este programa, sobre los temas que tratamos, esas preguntas y esas inquietudes. Pues finalizamos con esas recomendaciones o consideraciones que tú quieras finalmente compartir con nuestra audiencia, Andrea, respecto de estos temas que hemos tratado, esos incentivos migratorios que otorga la ley y que muchas personas yo sé que desconocían y que sé que a través de nosotros pues se van a incentivar finalmente a regularizarse. ¿Qué decir? Sí, claro. Gracias, María Elena, por la invitación y por darme este espacio, ¿no? Para compartir todo este conocimiento, que más incentivar, como dices, a las personas a que accedan a esos programas que están disponibles y ofrecen tantas ventajas. Claro. Y la idea es que veamos estos temas o residencias permanentes como una herramienta a la inversión y un aliado, incluso para vender más al país. ¿Okay? Que preparemos a nuestros clientes desde el punto de vista nosotros como abogados, también los intermediarios inmobiliarios, para de esa forma hacer una planificación un poco más sujeta a ayudar a nuestros clientes, ¿no? Que cualquier peso que se puedan ahorrar en todo este proceso de reubicación o compra de un segundo hogar aquí en el país, pues puedan usar esas herramientas y no simplemente verlo como un proceso migratorio para estar legalmente en el país y considerar que no lo necesito porque simplemente pago una fianza en el aeropuerto y me voy. No arriesgarse, porque al final todo tiene un fin y uno sabe que la informalidad a veces te arropa y tú sigues pasando el tiempo y como no hay consecuencias, pues no pasa nada. Pero ya, como dije anteriormente, República Dominicana, por muchísimas compromisos internacionales también, está apretando cada vez más y es importante que la gente vaya sabiendo que tiene que saber decirle, por ejemplo, ese corredor o ese intermediario inmobiliario, mira, estás invirtiendo, pero ¿cuáles son tus planes en el país? ¿A largo plazo o a corto plazo? Mira, sí, yo pienso vivir en República Dominicana. Bueno, pues mira, te recomiendo esta asesoría para que ustedes desde ya empiecen a planificarse de la documentación y de los pasos que deben de dar para regularizarse en República Dominicana, porque no podemos vender nuestro país sol y playa y una informalidad, ¿no? Ya esa informalidad debe de ir sacándose todo el mundo de la cabeza. Y se está acabando, porque como bien tú dices, ya las instituciones se están fortaleciendo, están profesionales más capacitados y eso significa que van a endurecer y obviamente eso que está ya en la ley existe, van a empezar a implementar. Exactamente. A veces uno en otros países tiende a cumplir las leyes y República Dominicana, que había sido un poco relajada en muchos aspectos, pero ya definitivamente esos tiempos quedaron atrás. Y ahora hay que conocer lo que está vigente, lo que está ocurriendo y también decir, no, pero yo tengo que tener algún beneficio, como lo hemos dicho en el día de hoy, todos los beneficios que gozan las personas que se regularizan, que tienen su residencia y que pueden aplicar sin ningún problema. Y mira los plazos que tú dices, o sea que no es tampoco tan tedioso, solamente un paréntesis que muchas personas sí de ciertas nacionalidades se les dificulta con su acta de nacimiento.
Claro, claro. Apostillarla, conseguirla, acceder a ella. Incluso el antecedente penal, Sí. que también es un documento, se le puede dificultar un poquito. Exacto, ahí tú tienes alguna orientación que pueda facilitar, porque por ejemplo me ha pasado con cubanos, me ha pasado con ciudadanos que tienen muchos años siendo ciudadanos de Estados Unidos y creen que ya con ese certificado de ciudadanía pueden venir a pedir Sí, residencia sí. y lamentablemente no es el acta de nacimiento, es que tienen que traer el acta de nacimiento. Exactamente. Imagínate, Sí. eso es caso por caso, hay que ver el país. A mí me ha pasado con ciudadanos o nacionales de la India, Ajá. que quizás lo que tienen es una residencia permanente en Estados Unidos, pero al final su nacionalidad o su ciudadanía sigue siendo de ese país. Y se Exacto. dificulta, ¿no? Sí. Obtener documentación. Pero eso lo tenemos que ver caso por caso. Exactamente. Así es. Bueno, Andrea, nuevamente agradecerte Claro por que sí. tu tiempo y por compartir tus conocimientos. De verdad que ha sido muy edificante de la manera en que tú lo presentas, de manera como te dije desde un inicio, este programa se caracteriza por eso, por un lenguaje llano y claro, y así ha sido de tu parte. Así que muchísimas gracias. Claro. Y están las puertas abiertas para cuando quieras nos propongas otro tema así de Excelente. interesante como este. Ok, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir contigo y con tu audiencia. Gracias. Y a ustedes, pues, hasta una próxima.